Pues mil gracias por venir hoy y darnos un poco de su tiempo, ¿ok? Para hablar acerca de los casos de la visa U, ¿ok? Así que para los que no me conocen, soy Otis Landerholm y soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration A.P.C, nuestro bufete de abogados. Y es un honor, es un gran placer, es realmente, me da muchísimo gusto que todos han venido hoy porque queremos estar, pues realmente hoy es la primera vez que hemos hecho ese tipo de reunión para personas que ya son clientes, que quieren informarse de el tipo de caso que tienen ya en camino. Okay, so let's go English and Spanish. Hacemos todo en inglés y español. Lo hemos preparado así. So what I just said in English, right, is that thank you for coming in today, and thank you and welcome, because this is the first time that we've put together a meeting like this for clients with cases already on file to come in and get their questions answered, and to really discuss what's going on your case, and to really discuss what's going on in the news and stuff like that, because there's a lot of misinformation, right? And I want to give people an opportunity to know what the law really is, what's actually happening, so that we can just be all on the same page, right? So cool. And if we like this, we can do more of it. And if we think it's not very useful, then we can just say, okay, we don't have to do more of it, right? Okay, so son las 12:30 ahorita y tenemos una presentación, y esta es Sandy. Y va a estar, y Sandy es paralegal en mi oficina y va a estar haciendo parte de esta presentación también. So it's 12:30, we're going to get started. This is Sandy, and we're going to get started on the presentation, and we'll do it in about 30 minutes so that we can wrap up by 1 o'clock. And then if we have questions, we can ask questions and we can do anything else that we want to do. I want this to be useful for each of you, okay? Así que el plan es terminar todo para la 1, para que si tienen trabajo pueden ir a trabajar o que sea, pero también vamos a tener tiempo después de la presentación de hacer cualquier pregunta, de hablar acerca del caso, lo que sea. Yo quiero que ese tiempo sea útil para cada persona, okay? All right, awesome. And my clicker is in need of some assistance. Okay. So, el plan para ahora, primero vamos a hacer una pequeña introducción acerca de la oficina y esas cosas. Luego vamos a hablar y hacer un repaso de la ley de la visa U, porque el tema de hoy es la visa U. Luego vamos a explicar las demoras y vamos a ver cuánto tiempo están demorando ahora las visas U. Luego Sandy va a hablar sobre estrategias mientras esperamos para hacer aún más fuertes las probabilidades y los chances de ganar la visa. Sandy también va a hablar sobre recursos. Luego yo voy a hablar sobre oportunidades de coaching que ofrecemos también en mi oficina, y también voy a hablar sobre un anuncio que tenemos aquí en mi oficina, y luego vamos a concluir. Okay? So eso es mi plan. So in English, we'll do an introduction and a little update of where our firm's at. We'll talk about the U visa and go over the law. We'll talk about delays in U visa processing. Sandy will talk about strategies how to make the case stronger as we're waiting with the delays in action. We'll talk about resources. We'll talk about coaching opportunities that are available through our office, and then we'll conclude. All right? 30 minutes, we can do this. Thank you. And we're going with the video, right? Okay, great. Y para que todos sepan, estamos grabando con video, como casi siempre me gusta hacerlo, porque tenemos muchos clientes que no pudieron venir
¿ok? Así que por lo tanto, si uno tiene una pregunta específica acerca de una situación personal, recomiendo que lo hacemos luego o en una conversación más íntima, ¿ok? Y no para todo el video. ¿Tiene sentido eso? Okay, gracias. And so just to repeat that in Spanish, we've got a video going for folks that aren't able to be here today. And so if there's specific questions about a specific case, I would say let's do that in a more intimate setting afterwards, right? Okay, cool. And so, okay, pues la introducción y el porqué, mira, en mi oficina yo estoy súper agradecido a todos ustedes, porque la verdad es que no podríamos tener una oficina sin ustedes. Ustedes saben eso. O sea, estamos realmente aquí para servirles. Y es un gran honor que están aquí ahora, y es un gran honor que están trabajando con mi oficina. Y hay muchas oficinas de inmigración aquí, ¿ya? O sea, estamos en la área de la bahía, hay abogados de inmigración en todos lados. Así que yo sé y realmente estoy súper agradecido a cada uno de ustedes y a cada uno de nuestros clientes que han elegido contratar y trabajar con nuestra oficina. Y me alegro muchísimo que tenemos una oficina de alta calidad, porque sí, tenemos una oficina de alta calidad, pero yo quiero que ustedes sienten eso también. Y yo quiero que ustedes sienten que realmente tienen el respaldo de un abogado y de un bufete de abogados, que es un respaldo fuerte. Y es algo más importante eso en esos tiempos que tenemos, ¿ok? Así que eso realmente es lo que yo quería decir para hoy, que yo estoy súper agradecido a cada uno de ustedes, ¿ok? Y pues yo quiero que la relación entre abogado y cliente sea una relación fuerte, bueno, ¿ya? Para cada persona, porque esos casos están tardando años, ¿ya? Y para mí realmente yo quiero que la relación sea lo más fuerte posible, aunque ya está pendiente del caso. ¿Tiene sentido eso? All right. So, and in English, right? Thank you for coming in, and really my goal is that even though a case is filed, what's that? Is that even though a case is filed, right, and pending, and even though we might not have work to do next week on the case, that you feel and that we feel, right, thankful and appreciative for the relationship that we have, and that our office is at your service, and we've got your back. And if there's ever any question or doubt about that, get yourself in communication with us, right? And we want you to know how grateful we really are to be working with you. Okay? Awesome. Y yo supongo que para mí y en mi oficina, nosotros creemos que los inmigrantes son los héroes de este país. Es como que todos los Estados Unidos es mejor, nuestro país es mejor por el hecho de que tenemos inmigrantes, ¿ok? Y lastimosamente los líderes de nuestro país se han olvidado de ese pues, aspecto súper importante de lo que es los Estados Unidos, ¿ok? Pero en un día los líderes van a cambiar y se van a dar cuenta que están equivocándose ahorita, ¿ok? Pero mientras tanto yo no estoy olvidándome de ese hecho. So that's it. All right, so our team, nuestro equipo. Me gustaría para todos los que están trabajando en mi oficina que por favor mencionamos nuestros nombres y nuestro rol en la oficina, porque hay varias personas que no conocen a varias personas. Yeah? So in English, we'll go around through our team. Everybody say your name and say your role in the office.
and you know, we're approachable, we're friendly, we're all here to serve, and so so let's do that. So I'm Otis, I'm the founding attorney, soy Otis Landerholm, soy el abogado principal, okay? Hola, mi nombre es Sandra Becerra, yo soy paralegal. I'm being Sandra Becerra, I'm a paralegal with this office. Cristina Castañeda, and I'm the marketing assistant o asistente de marketing. Hola, mi nombre es Rosa Contreras y soy asistente de los abogados de la oficina de la firma. My name is Rosa Contreras and I'm the intake manager for the office. Mi nombre es Silvia, soy case manager. My name is Silvia, I'm case manager. Aquí para servirlos. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Ugarte, soy un abogado de inmigración. Hi, my name is Manuel Ugarte and I'm an immigration attorney. Hola, soy Michelle Smith, yo soy abogada de inmigración también. Hi, I'm Michelle Smith and I'm an immigration attorney as well. Awesome. Awesome, okay. Muy bien, así que ahora yo voy a hacer un pequeño repaso como lo básico de la ley de la visa U. Okay, I'll do a quick review of the law about the U visa. All right. Okay, la visa U es una visa. Okay, lo que es una visa básicamente es un permiso para estar en los Estados Unidos. ¿Tiene sentido esto? La visa U es una visa. Hay visas A, hay visas B, hay visas C, hay visas E, hay visas F, y luego hay la visa U. Casi todo el alfabeto tiene su visa. ¿Ok? La visa U es la visa para personas que han sido víctimas de cosas feas aquí en Estados Unidos. ¿Ok? O sea, nadie quiere poder calificar para una visa U. ¿Tiene sentido eso? Es una visa para personas que han sufrido cosas feas. ¿Ok? Pero es un gran placer y es algo súper bueno que podemos utilizar las cosas feas que pasaron en el pasado para hacer un cambio del estado legal de uno. ¿Tiene sentido eso? ¿Ok? Podemos usar cosas feas que han pasado en el pasado para mejorar el futuro de uno, hablando de términos de inmigración y para ganar una visa. Okay, I'll say all that in English, and then I'll go over the 4 requirements. So in English, the U visa is a visa, all right? And a visa means that you have legal permission to stay, work, live in the United States. Not all visas come with work permission, but the U visa does, okay? The thing about the U visa is that it's a visa for victims. It means that someone has been the victim of something bad, something not fun here in the United States, all right? No one wants to qualify for a U visa. No one wants to be the victim of something bad. But the law allows people to where when that happened, now we can use that thing that happened to qualify for a better future. And that's really what the U visa is all about. Okay? So, to explain the requirements, para explicar los requisitos, básicamente hay que haber sido víctima de uno de los crímenes que califican para la visa U. 2, hay que haber ayudado, cooperado, dado información a las autoridades, ¿ok? O a la fiscalía en la investigación de ese crimen, ¿ok? 3, hay que haber sufrido un nivel de daño bastante alto a través de lo que pasó. Y 4, como cualquier visa, hay que ser, entre comillas, admisible a los Estados Unidos, o si no, elegible para un perdón. Y lo bueno para la visa U es que viene con perdones y puede arreglar muchos problemas que uno tal vez ha tenido
en el pasado. Okay? So I'll say all that in English. The 4 basic requirements for a U visa. First, you have to be the victim of a qualifying crime. We can talk about which crimes qualify and which don't. Second, you have to be helpful to law enforcement in the investigation or the prosecution of that crime. Third, you have to have suffered a substantial amount of harm, or a substantial amount of abuse, they call it, all right? And fourth, you have to be, quote unquote, admissible, just like with any visa. But the U visa comes with waivers, and they're actually very generous waivers. They can forgive a lot of things, all right? So if someone has a tough immigration history, the U visa is often still an option. Okay? So let me go through each of those requirements really fast. Okay, en español, okay. Hay una lista de los crímenes que califican, okay? Y no todos los crímenes en el mundo están en la lista, okay? Pero los que vemos con muchísima frecuencia son violencia doméstica, asalto, pero un asalto fuerte, okay? Y muchos más, okay? La cosa para una consulta legal es que tenemos que estudiar bien el reporte que hizo la policía y ver si fue un crimen que califica. Okay? So in English, there are qualifying crimes for the U visa, and some crimes qualify, some don't. And there's a list, all right? And the most common that our office sees, you know, multiple times a day sometimes, are domestic violence and assault. All right, and so, but there are other crimes as well, but not every crime, you know, in a consult we can see what the police report says, right? And that's often what we need to look at. All right, that's first requirement. Second requirement is helpfulness. The police department has to sign a document, we call it the certification, that says that there was helpfulness, someone helped in the investigation or prosecution of the crime. La policía tiene que firmar certificando que uno ayudó o cooperó en la investigación o en la prosecución de ese crimen. Okay? Third, there has to be a substantial amount of abuse or harm. Okay? So, you know, we like to use psychological evaluations, medical evaluations, things like that to show the harm that someone suffered. Tres, tenemos que demostrar que hubo un abuso, un daño fuerte, y a nosotros nos gusta demostrar evaluaciones psicológicas, ¿okay? Psicológicas, evaluaciones médicas para demostrar cuánto sufrió uno después de lo que pasó, ¿ya? Y 4, ¿ya? Uno tiene que ser admisible al país o elegible para un perdón, ¿ok? Así que si hay violaciones de inmigración en el pasado, si uno tiene arrestos en el pasado, pues hay que saberlo todo para poder perdonarlo todo, ¿ok? So, in English, the fourth requirement is you have to be admissible. So we watch out for immigration violations, criminal issues, anything related to immigration fraud also, and we need to know about it so that we can waive it. Great. Eso es básicamente la ley. Yo quiero explicar también, y en el survey, en la encuesta que pusimos allí, mira, si uno tiene un aviso pendiente y luego se casa con otra persona, ¿ya? Avísanos, ¿ok? Porque hay opciones, existen opciones para poder incluir a esposos o esposas, aun si se casaron después de que ganaron la visa, aun si se casaron después de haberlo ya sometido. ¿Tiene sentido eso? So in English, if you get married after you file a U visa, let us know, because there are options for spouses. All right, it's important for us to know that. All right. So el proceso, ya sabemos más o menos el proceso. Primero necesitamos pedir la certificación de la policía. Eso en sus casos ya fue hecho hace mucho tiempo, ¿ok? Luego hacemos todo el papeleo para mandar la visa, la aplicación de la visa a los servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos. Y 3, donde estamos todos, creo, la espera
esperando la decisión final. Okay? So in English, first step is the certification, where the police department certifies that there was helpfulness, right? Second is all of the visa paperwork with the psychological evaluation and everything else, right? Send off to the government. And then third is the long wait for the decision. Ahora quiero explicar las demoras, ¿ok? Y realmente cómo funcionan las demoras, ¿ok? Las demoras están súper largas y yo quiero estar 100% transparente y honesto y explicarlo bien para que podamos prepararnos de eso, ¿ok? La ley dice que solo pueden aprobar 10,000 visas U cada año. En mi opinión, es un error en la ley eso. ¿Por qué? Porque cada año estamos mandando 30,000 solicitudes para la visa U. Y el problema con eso es que cada año está creciendo cada vez más largo una lista de espera ahora enorme. ¿Ok? Las personas que aplican hoy, que mandamos la solicitud hoy para una visa U, van a tener una demora de 10 años. ¿Ok? Alright. So, eso no es publicado por inmigración, eso lo hice yo, ¿ok? Para tener una idea más o menos. Y eso lo usamos en mi oficina, pero no está publicado en cualquier parte. Si el caso fue mandado a inmigración en el 2014, la decisión debería ser recibido en el 2016, 17 y 18 ahora. Si fue mandado en el 2015, también estamos viendo esos casos ahora, las decisiones. Y luego vamos a ver esos también en el 2019 y el 2020. Si el caso fue mandado con inmigración en el 2016, estamos hablando de yo pienso que vamos a tener que esperar la decisión final hasta el 2021, 2022 o 2023. ¿Tiene sentido? ¿Ya? Si el caso fue mandado en el 2017, yo pienso que vamos a tener que esperar hasta el 2024. 2025, 2026 para recibir la respuesta. Y si fue mandado este año, en el 2018, estamos hablando de esperas hasta el 2027, 2028, 2029, 2030 para realmente que sea aprobada la visa. ¿Tiene sentido eso? I'll say that in English, okay? These are the backlogs. The law only allows for 10,000 U visas each year, and there's a lot more than that are filed each year. Okay? So what we're seeing is cases that are filed right now are probably going to take 10 years or more before they're adjudicated. All right? So I just created this. This is not public information. This is not like, you know, it could go faster, it could go slower, right? But this is what I think approximately is what we can expect. For cases that were submitted in 2014, they've either already got their decisions or we're receiving them now. For cases that were filed in 2015, we're waiting for decisions now and next year and in 2020. For cases that were filed in 2016, I think that they'll be adjudicated in 2021, 2022, 2023. For cases filed in 2017, we're looking at 2024, 2025, 2026 for the decision. And for cases filed this year in 2018, we're looking at 2027, 2028, 2029, 2030 for decisions. Okay? Does this all make sense? Okay, good. All right. Yay! This is not happy news, right? Not happy news, but I'm glad that we're clear about it, because if we're clear about it, we can be well informed and we can make decisions about it, yeah? Que no es noticia feliz, pero me alegro que estamos en la misma página, porque si tenemos la información, podemos usar la información para tomar decisiones inteligentes, ¿ok? Y con eso voy a dar el micrófono a Sandra y ella va a explicar cómo uno puede hacer más fuerte el caso con esas demoras. Yeah? So Sandy. Thank you.
Yes. Can I ask a question? Yes, of course. Very simple one. I just wanted to know. Donald Trump, is he doing anything to help or to not? That's a wonderful question. Thank you for asking that question. The presidency right now is doing 500,000 things against lots of immigration processes, and they have not touched the U visa. That's good. Does that make sense? So, para explicar eso en español, la pregunta es ¿qué pasa con Trump? ¿Ya? Y mi respuesta es, mira, Trump está haciendo cosas súper feas con muchos aspectos de inmigración, ¿ok? Pero no ha tocado las visas UV. No los ha tocado, hasta la fecha por lo menos, ¿ok? Así que yo no quiero que escuchen la radio y escuchen las noticias en la televisión con muchísima preocupación acerca de las visas UV. No hay nada de noticias acerca de las visas UV, ¿ok? Alright, so Sandy. Ok, listo. Entonces, como ya explicó Ores, la espera es muy larga. Mientras que todo ese tiempo está pasando, lo que queremos es que ustedes vayan fortaleciendo no solamente su caso, pero a sí mismos, ¿verdad? Porque tener que estar hablando de estas cosas no es fácil. Entonces, aquí les tenemos un par de sugerencias de qué pueden ir haciendo mientras que el caso está pendiente. Como Ores explicó, uno de los requisitos es mostrar que hubo cooperación con el caso, ¿verdad? Con la investigación del crimen del que fueron víctimas. Entonces, puede ser que la policía o la fiscalía les pida ayuda de nuevo. Entonces, si eso llega a pasar, es muy importante que sí cooperen dentro de los límites razonables, ¿verdad? Y tampoco es algo que pueda ser tan frecuente. Si tienen preguntas acerca de eso, nos pueden avisar o decir, oh, me está llamando la fiscal, ¿será bueno que le hable o no? Nosotros podemos platicar con ustedes acerca de eso, pero muy importante que sí continúe esa cooperación. La mayoría de las veces no es necesario porque ya se cerró el caso para el momento que ya lleguen con nosotros, pero hay unos que sigue abierto el caso. So, as Otis mentioned, it's really important that one of the requirements we have to meet is cooperation. So, in the rare case that the DA, the district attorney, or the police continues to ask for more information, it's really important that you do cooperate. And you're welcome to call us and ask, like, hey, is this normal? Is what they're asking for? Is this something that I should continue to do? And we want to also just point these things out just because this is going to be a very long wait time. And so we want not only to make your case stronger, but also yourself, right? Because we're going to have to perhaps talk about these things again. Y una de las cosas que para mí es muy importante es que las personas sí obtengan servicios de salud mental. Yo sé que muchos de ustedes obtuvieron una evaluación psicológica. Aquí en la mesa tenemos una lista de otras personas que dan sus servicios, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, cuando ya por fin van a revisar el caso, qué pasa si nos piden más evidencia? Entonces, sería muchísima ayuda poder mostrar que ustedes han estado yendo a servicios de salud mental. Poderle decir, mira, aquí hay copias de todas las visitas a las que he ido, les dije que en verdad fue algo muy fuerte. No es como que, si yo fui con el doctor una vez y ahí se acabó. Poder mostrar daño sustancial pues es algo grande, ¿verdad? Obtaining mental health services. So I think it's important not only for your case, but also for yourself. And then thinking long term, what happens if they ask for additional evidence? So in that case, it would be really helpful to be able to show that you've been receiving ongoing mental health services, be able to provide USCIS with that, and be able to show, like I told you, it wasn't just a one-time incident, it was something that actually caused me substantial harm. El tercero, a veces, o sea, yo sé que todos ustedes se portan muy bien, no se meten en problemas, pero mantengan su récord limpio, ¿verdad? Si de alguna vez les acusan de algo loco, muy importante pelear el caso, ¿verdad? No nomás aceptar los cargos para que se vaya para ignorar el caso, pero si todo eso lo que suceda del momento que ustedes mandan su caso al momento que se aprueba, inmigración lo considera. Incluso cuando pongan el caso en lista de espera,
ese comportamiento sigue importando. Entonces, just really important to keep your record clean. I know you all behave excellent, but just everything that happens up until the point that you get your U visa, when you're waitlisted, even after that, it still matters. So if you get accused of anything, really important to ask your attorney, work with criminal defense attorney and your immigration attorney, making sure that it's not going to affect your case. Y esto es una sugerencia que se me hace importante, que ustedes estén activos en su comunidad haciendo voluntariado, porque de esa manera ustedes pueden mostrar que están, que son parte de la comunidad, que ya lo son, pero que aparte ustedes están haciendo de su parte, ¿verdad? Estar activos en la escuela de sus hijos, no sé, en su iglesia, donde ustedes se sientan más cómodos, pero así sí nos piden evidencia de que, ¿verdad? De su buena conducta moral, que a veces lo pueden hacer, especialmente si ha habido un largo historial de crímenes o de infracciones de inmigración. Es muy suave poderles mostrar, mira, que hay cartas, certificados de todo lo bueno que estaba haciendo en este país, por eso me deben de aprobar mi caso. So lastly, the suggestion that I have is to volunteer. I know you're already part of this community, but get involved wherever you feel more comfortable, whether it be your church, your kid's school, anything like that. It would speak volumes if you're able to show, perhaps if they ask for more evidence, you're able to show that you're already getting involved. And this is particularly helpful for people that have either long or lengthy criminal history or a lot of immigration detentions type thing. Okay, and then I also wanted to talk about something that a lot of people don't know about is the benefits that are available for people that have a U visa case pending. And this is through the California Victim Compensation Board. So this is particularly relevant for recent cases. Muchas personas no saben que hay beneficios que hay disponibles para las personas que tienen un caso de visa pendiente o que acaban de ser víctimas de un crimen. Y el estado de California tiene una línea de ayuda para personas que quieren aplicar para beneficios. Por ejemplo, si yo fui víctima de un crimen y a causa de eso yo me llevaron en ambulancia, tuve tratamiento dental o médico, uno puede aplicar para que nos regresen como restitución, para que nos cubran todos esos gastos que no tuvimos que haber tenido. So the California board will cover some of these expenses, but you have to apply through their website, and you can make a call, and none of these benefits will affect you down the line with your immigration case when you're getting your green card. Todos estos beneficios, si uno pide esta ayuda, no les va a afectar a su caso cuando ustedes vayan a hacerse residentes o en ninguna parte del caso. Así que no tengan miedo de pedir esta ayuda. Y ahorita hay muchos rumores y es muy frustrante que escuchar lo que dicen, que tratan de meter mucho miedo a las personas de que si mi niño recibe ayuda o estampillas de comida o el medical, que no voy a poder ser residente. Entonces, solamente para aclarar, ahorita no ha habido un cambio en eso. Hay una propuesta de cambio a la regla. Hasta diciembre 10 están aceptando comentarios del público y incluso cuando llegue esa fecha no quiere decir que va a cambiar la ley. Pueden ser muchos meses después hasta que por fin cambie. Y así que aquí en la mesa tenemos muchos folletos que hablan acerca de eso. We've been hearing a lot of things about public charge and how that's going to affect immigrants' ability to obtain their permanent residency, and it's very frustrating because a lot of it is not true. So as of now, there hasn't been a change. They're taking comments up until December 10th, and even then, it doesn't mean that it'll change. So please help yourself to some of these handouts. They talk about who is, what could potentially be affected. But bottom line, U visa applicants, U visa holders, when they have their U visa, will not be affected. Así que, en fin de cuentas, las personas que están aplicando para la visa U o que ya tienen la visa U, no les va a afectar el aplicar para beneficios públicos si es que los califican, ¿verdad? Dependiendo de sus ingresos. Aquí en esta he apuntado una página donde uno puede acercarse a pedir información acerca de los beneficios públicos. Así que no tengan miedo de pedirlos, especialmente si tienen niños pequeños que pudieran beneficiarse de esto.
Y también hay una página que me encanta, se llama protectingimmigrantfamilies.org. That's a great website, it's a great resource to find more information about this if you so need it. Okay, so I know that while the wait is long, a lot of you are already working, or a lot of you are business owners. But these are helpful links, and they're also here, so you don't have to write them all down. But what if you want to start your own business or get more tools on how to do that? We get a lot of questions about I-10s and filing taxes. We do immigration law, so this is not our specialty, but this is a great resource, immigrantsrising.org. En esta página que se llama immigrantsrising.org hay muchísimos recursos para personas como ustedes, o sea que ustedes son empresarios, ustedes tienen sus propios negocios, quieren abrir su propio negocio, quieren estar siguiendo adelante mientras que todo este caso está pendiente. Así que aquí les hemos proporcionado un par de páginas de internet donde ustedes pueden meterse y mirar videos acerca de cómo pueden hacer eso. También acerca de cómo obtener el ITIN, el número para poder hacer sus impuestos. It is really helpful if you start doing your taxes now for a variety of reasons for your immigration case. Así que ahí les pueden dar información acerca de cómo hacer sus impuestos, dónde obtener ese tipo de ayuda. Así que vamos a dar la oportunidad de hacer un par de preguntitas acerca de los permisos de trabajo, porque yo sé que hay muchas de esas. Les voy a explicar las más comunes y al final vamos a tener la oportunidad de que ustedes hagan preguntas más generales. Okay? So we're going to have the opportunity to ask some questions at the end, but I'm just going to explain some of the more frequently asked questions about work permits because we get these a lot. So, will I get a work permit while my case is pending? And the answer, as you already know, is no. No hay permiso de trabajo mientras que el caso está pendiente. ¿Cuánto tiempo voy a tener que esperar hasta que por fin me den un permiso de trabajo? How much time am I going to have to wait until I finally get a work permit? So, Otis already explained, the lengthy time to get waitlisted, but on average, we would say about 4 years. Más o menos van a tener que esperar unos 4 años antes de que los pongan en lista de espera y ya estando en lista de espera puedan aplicar para un permiso de trabajo. Entonces, un permiso de trabajo se puede renovar cada 2 años. Your work permit can be renewed every 2 years, and there is a fee waiver available for that. Hay una manera de poder conseguir que no le cobren el permiso de trabajo y las renovaciones también. Y es como ya les dije, este periodo va a ser de 2 años. Este permiso de trabajo basado en la acción diferida, que es el estatus que les dan mientras que están en lista de espera. Like I said, it's a 2-year work permit when you're in deferred action status. You renew it. And unfortunately, the time that you are in the wait list, that you are in deferred action, does not count towards the time you need to wait for your green card. Okay? Entonces, el tiempo que yo estoy en la lista de espera con acción diferida no me va a contar hacia el tiempo que tengo que esperar para obtener la residencia permanente, la green card. Okay? ¿Cómo estamos aquí? Y el viaje. Okay. Todos queremos viajar, queremos salir a visitar familias. We all want to travel, we want to visit our families. Nuestra recomendación es que por favor no viajen mientras que este proceso está pendiente, hay riesgo. Please do not travel while your case is pending until you become a permanent resident. Okay? Especialmente si van a viajar, pueden viajar dentro de Estados Unidos, pero si van a acercarse a las fronteras, por ejemplo en Tijuana, en la frontera con San Diego o en Texas, cada vez que están cerca corren el riesgo, ¿verdad?, de que la CBP, la patrulla fronteriza, pueda hacerles preguntas. Así que si tienen una emergencia en su país natal y necesitan viajar, por favor llámenos, pregúntenos y podemos ver qué opciones puede haber. So be particularly cautious if you're traveling 100 miles of the border. We do have a handout that talks a little bit more in length about that. But if you do have an emergency in your family, please call us, talk to us about what's happening, and we can see what options there are. But in general, please don't travel, don't go anywhere until you resolve your case. Okay. Listo. Thank you, Sandy. All right. So I wanted to just clarify really quickly that question about work permits. Is that okay, just for a quick second?
me gustaría aclarar rapidito esa pregunta acerca de los permisos de trabajo para que estamos 100% claros, okay? I don't know if that would be helpful. So, imagínense que si sometemos el caso hoy, ¿verdad? Hoy lo mandamos el paquete del aviso a inmigración, ¿ok? Como mencionamos acerca de las demoras, ¿ya? La demora para la decisión final va a ser 10 años, más o menos, ¿ya? Así que hoy es el 2018, la decisión final 2028, algo así. Pero para poder aplicar para un permiso de trabajo, lo que estamos viendo ahora es que aproximadamente en 4 años, en el 2022, podría aplicar para el EAD, que es el permiso de trabajo. ¿Ok? ¿Tiene sentido eso? Quería aclarar ese punto rapidito. Y como Sandy dijo, que no viajen, aún con el permiso de trabajo y aún con eso, que es la visa aprobada, que no salga del país. Después de ganar la visa, hay que esperar 3 años más para aplicar para el Green Card, que es la residencia, y no sé si estamos, para que estamos 100% en la misma página de qué es el proceso completo. All right, that's it. Okay, great. Cualquier pregunta? Any questions about that? Okay, great. So I wanted to talk really quickly about some coaching opportunities. I see that we're 105. Perfect. So our office offers coaching services for immigrants. All right? And so I'd love to invite each of you to come and check it out. All right? The next one is coming up November 10th and 11th. We charge $625 for it, and it's a weekend, and we go deep, and it will change your life, and I promise you that, okay? Así que quería mencionar que otro aspecto de mi oficina es ofrecemos programas de coaching, all right? Lo llamamos en español el taller de vida, y podemos ir al fondo, bastante profundo, a cada aspecto de nuestras vidas para ver qué queremos hacer, qué podemos hacer, qué estrategias, si quiere abrir su propio negocio, si quiere hacer algo con la vida, pero está pensando que, si no fuera por mi caso de inmigración, yo podría lograr tal y tal cosa, ¿ya? Pues si es así, pues que venga, porque podemos buscar estrategias para poder lograr esa meta, aun con el caso pendiente. ¿Ok? Y eso es lo que realmente hacemos. Así que cobramos 625 para eso. El próximo es un fin de semana que viene en noviembre, el 10 y 11. ¿Ok? Me encantaría que vengan, están bienvenidos. ¿Ok? Luego, y si tienen preguntas acerca de eso, que hablen con Christy. Christy, levanta la mano. Yeah. Awesome. Can I ask a question? Yes. For those of us that can't afford that, Yeah. que no tenemos el dinero, Yeah. ¿puedes dar un poco en el aspecto de eso? Yeah. Si puedes. I mean, la verdad es Just a short little summary of it, if you would, please. yeah. Can you? I don't know if you can. So, you mentioned if we don't have the money. So, what would happen if we spent a day talking about strategies on how to make more money? What would happen if we just spent a day focusing on that topic, right? And if that's what really matters, there are people who are afraid to go to their boss and say, you know something, I'm providing value here and I want more money for it. And there are people that, because of their immigration status, are afraid to say those words. And after you're done with me over a weekend, you won't have that fear anymore. Is that clear? That's just one aspect.
We talk about money, we talk about relationships, we talk about time, we talk about any issue in your life that you want to just tackle, right? We talk about it. And it's a safe place for anybody regardless of immigration status, and that's exactly what makes it powerful. There's one aspect I have to add. Please? Is that there are people who are, I'm closer to 80 now. Cool. So I don't work and I can't work. So Okay. that couldn't happen for me. It's impossible here. What's impossible? Near impossible. I encourage you to focus your attention on what is possible instead of what is not possible. If you look for the opportunities that are around you, I promise you'll find them. If you're walking through saying, I'm 81 and it's impossible for me, then you'll be right. Does that make sense? Perfect. And I'm sorry that I didn't just translate all of that into Spanish. Pero la verdad es que durante nuestros talleres de coaching vamos bastante profundo dentro de qué realmente quiere, ¿ok? Y si quiere ver las oportunidades que tal vez sí están en su alrededor, pues vamos, ¿ok? Y si tienen más curiosidad acerca de eso, pues pregúntame, no hay ningún problema. Y tenemos un pequeño como snapshot, como un pequeño ejemplo de eso que es 100% gratis. Y si quieren eso, es el día de 33 días para éxito en la vida para inmigrantes. Es un programa de videos que puede recibir por email cada día, por 33 días, para tener una idea de qué tratan esas cosas. ¿Ok? Y yo estoy súper, yo tengo mi bufete de abogados, ¿ya? Yo tengo mi negocio, ¿ya? Y yo estoy súper agradecido a todo el coaching que yo he recibido, porque es algo que realmente me ha como abrido la mente, ¿ya? Me ha ayudado en muchísimas maneras. Y yo quiero nada más que compartir esa información que he recibido. That's all I'll say about the coaching opportunities. Yeah, I'd love to have everybody there, and that's it. Yeah. I also have an announcement, and I'm really excited about it. Yeah. In January of next year, we are moving our office. Okay. En enero del próximo año, en unos 2 meses, vamos a mudarnos a otra oficina porque estamos creciendo, ¿ok? Vamos a tener free parking, parqueaderos gratuitos para todos, ¿ya? Y va a ser un espacio un poco más amplio para que podamos realmente hacer esos tipos de reuniones con más frecuencia. Vamos a tener una fiesta a los finales del mes de enero. Y espero que todos vengan, ¿ok? Y no tenemos la fecha exacta, yo creo que va a ser el 26 de enero, pero que esperen esos anuncios, ¿ok? So in English, we are moving our office. Starting in January, we will have more space, and it will enable us to have more of these types of events, all right? And we will have free parking for all of our clients, and so that's going to be great. And it's a little bit outside of downtown Oakland. It's sort of heading towards the airport a little bit, right? And at the end of January, I think it's going to be the 26th, but watch your mail and email, and we'll be calling people about it too. We'll be having a client appreciation party like we like to have every year, but we'll be having it once we're in our new space. Okay? So eso es todo por hoy. This is How far is that from here? It's close. It's about 2 miles. It's about 2 miles sort of heading towards the airport. Not like if you were to head towards the Fruitvale BART,
not quite that far. Yeah, it's actually closer to the Lake Merritt BART stop. It is not as convenient to BART as this place is, but it is much more convenient for driving. And so, that's what we're doing. Great. Any questions about anything? Preguntas acerca de cualquier cosa. Yo tengo. Sí. Estaba escuchando de que como la espera es de varios años para que pueda ser aprobado, pero se tiene más o menos un cierto tiempo como para un permiso de trabajo, como cuánto más o menos se tarda después de haber presentado. Yeah. Yo creo que usted salió cuando estaba justo explicando eso. Si mandamos la solicitud hoy y vemos que la decisión final va a llegar más o menos en el 2028, lo que estamos viendo es que más o menos en 4 años vamos a estar aprobados en la lista de espera para la visa U, ¿ok? Así que más o menos 4 años, ¿ok? A veces menos, hemos visto 3 años también, pero sí, alrededor de 3, 4 años. ¿Ok? Ya, porque a mí me habían dicho también que era los 28 meses, a los 48 meses. Yeah, 4 años. Yeah. 4 años. Yeah. Depende de cuándo lo metió. Y depende de cuándo fue metido y depende también de la revisión inicial de inmigración. Así que para estar 100% claro, no hay garantías de un permiso de trabajo. ¿Okay? Depende de qué oficial revisa el caso. ¿Okay? Y como todos sabemos, tampoco hay garantías de éxito al final. ¿Okay? La meta obviamente es ganar cada uno de las visas U y tenemos un muy buen récord en nuestros visas U, pero hay que entender eso también. ¿Y qué va a pasar? Por ejemplo, yo tengo el TPS, soy de El Salvador. Perfecto. ¿Qué va a pasar cuando el TPS se cancele? Ok, así que deberíamos hacer una conversación más profunda con usted para ver qué más estrategias tal vez hay en su caso. ¿Otra persona aquí que tiene TPS? No. Ok, así que podemos hablar acerca de eso, ok. Porque si no cambia nada, el TPS va a terminar y luego va a estar esperando la visa U. Y otra pregunta. Sí. ¿Y qué riesgos se tiene de que si la visa U es negada y como estás en la dirección, todos sus datos personales, que migración pueda buscar a esa persona? Lo que dice la visa U es que está protegida por confidencialidad, ¿ok? Así que lo que supuestamente dice es que no van a transferir los casos negados a los oficiales de inmigración. El miedo que tengo yo, más que nada, es para las personas que ya tienen deportaciones en el pasado. Así que eso es lo que más, que hay un poco más de riesgo, ¿ya? Pero sí, es una buena pregunta. Más quería agregar que, si no recuerdan, cuando llenamos los formularios, ponemos la dirección de nuestra oficina como dirección segura. Entonces, como una precaución extra, de no poner, de bloquear donde aparezca su dirección en todas partes para que aquí lleguen todos los documentos. Nosotros pienso también que los permisos de trabajo depende cuando aplicamos. Así es. Porque nosotros estoy viendo lo que puso y mayormente se está demorando más a medida va pasando el tiempo. Porque nosotros ya nos aprobaron la visa y lo hicimos, duró 3 años nada más. Y el permiso de trabajo nos vino como unos 6 meses. Entonces pienso que fue algo que lo hicimos en el momento justo. Pero ahora estoy viendo eso y digo, wow, depende de cuándo se aplica. Así es. O sea, cuando yo... Va pasando el año, yo creo que va más tiempo. Si se aplica el otro año, probablemente sea 15 años para esperar. Ya, cuando yo comencé ese trabajo, mandamos las visas U, fueron aprobados dentro de 6 meses. Fue muy rápido y pienso que venimos en el tiempo justo. Así es. Ok.
Pues como digo, muchísimas gracias por haber venido hoy y realmente es un gran placer, es un gusto enorme de toda mi oficina trabajar con cada uno de ustedes. Así que mil gracias por venir. Si tienen preguntas individuales, pues estamos aquí, ¿ok?